Hoy te platicaré del enfrentamiento entre grupos armados en Michoacán. En Uruapan ocurrió otro de esos acontecimientos en donde es difícil distinguir hasta dónde llega la mano de la delincuencia organizada. Ayer, personas que se identificaron como integrantes de una agrupación indígena bloquearon carreteras en Uruapan para exigir a las autoridades menos violencia y más seguridad. Sin embargo, muchos de estos manifestantes protestaron con armas largas en mano y en algún momento de la tarde se enfrentaron con un grupo rival asentado en la zona. Por su parte, las autoridades presumieron su intervención en el conflicto, asegurando que resolvieron todo por la vía del diálogo, sin hacer alusión de que las personas con las que conversaron estaban fuertemente armadas. En este video te platicaré de todo lo ocurrido ayer en la zona de Uruapan, Michoacán. Bienvenidos al Caporal del 13 de junio, ¡comenzamos! Todo empezó con una protesta presuntamente ciudadana en donde los manifestantes tenían armas largas. Observa lo que tienen en las manos. Como ya se ha vuelto costumbre en estos videos que hago sobre Michoacán, tengo que hacer una acotación. En este video no se alcanza a ver hasta dónde llega la mano de la delincuencia organizada, es decir, todos los protagonistas están acusados y acusándose entre sí de pertenecer a tal o cual grupo delictivo. Así que la recomendación es que dudes de todas las partes. Mi compromiso contigo es informar con toda la responsabilidad posible, pero aún así duda de los posicionamientos de cada una de las partes involucradas en el conflicto. Dicho lo anterior, antes de hablarte del enfrentamiento, permíteme hablarte de lo que ocurrió unos minutos antes, de dos bloqueos hechos en dos tramos carreteros, la vía que va de Pumacuarán a Paracho y la que va de Uruapan a Los Reyes. Del tramo de Uruapan a Los Reyes corresponde el video que te mostré hace unos segundos y te lo vuelvo a mostrar. Estas personas se identificaron como integrantes de pueblos purépechas unidos y salieron a las carreteras a protestar para exigirle a las autoridades menos robos, más seguridad en las carreteras, menos violaciones. Lo que llamó la atención es que algunos de estos manifestantes iban vestidos con capuchas, chalecos antibalas y armas largas, como ya pudiste advertirlo. Más tarde fue reportada una balacera entre este grupo de habitantes contra otro grupo rival de la comunidad de Capácuaro, ubicado al norte de Uruapan. Al momento en que estoy haciendo este video, ninguna autoridad ha informado que inició el enfrentamiento, quiénes eran verdaderamente los involucrados, ni el saldo de la balacera. ¡Ey! ¡Órale, hijos de su madre! ¡Quiten el carro a la ¡Órale, órale, hijo de su ¡Vámonos, vámonos! ¡Vámonos a la ¡Ponte aquí! Está bien. ¡Jala la puerta! ¡Sí! De manera preliminar se informó que de esta balacera hubo al menos 2 muertos y 4 personas heridas. Ahora bien, ¿qué hicieron las autoridades al respecto? Las autoridades sí llegaron a las carreteras en cuestión, hicieron patrullajes tanto por tierra como por aire y publicaron estos tweets que te muestro en pantalla. Los tweets dicen:
En acción operativa, la Guardia Civil, en coordinación con el Ejército Mexicano y la Guardia Nacional, instalaron una base de operaciones interinstitucionales sobre la carretera Uruapan-Paracho, a la altura del crucero de Pomacuarán. Asimismo, mediante el diálogo y el despliegue operativo, se logró liberar el paso a vehículos de carga, comerciales y particulares en las carreteras de la región. No bajemos la guardia, honestidad y trabajo. Te deseamos una bonita noche, descansa, honestidad y trabajo. Como puedes observar, las autoridades se enfocaron solamente en liberar las carreteras y lo hicieron, según dijeron, mediante el diálogo con las personas que las tenían bloqueadas. Y presumieron muchas fotos impresionantes del despliegue de las autoridades, tanto de policías como elementos del ejército y de la Guardia Nacional, pero de los hombres armados, encapuchados y con chalecos antibalas que incluso protagonizaron una balacera, no hubo ni un solo pronunciamiento por parte de las autoridades. Estas fueron las fotos presumidas por las fuerzas de seguridad. Como puedes notar, al no hacer mención siquiera de los manifestantes que tenían armas largas, las autoridades tampoco dijeron si estas personas pertenecen a un grupo delictivo, motivo por el cual no es posible identificarlos. Los de los bloqueos se identifican a sí mismos como integrantes de pueblos purépechas unidos, mientras que sus antagónicos han sido identificados como habitantes de Capácuaro. Sin embargo, se sabe que esta zona está siendo disputada actualmente por dos grupos delictivos, el Cártel Jalisco Nueva Generación y Cárteles Unidos. Este caso, por lo confuso de los protagonistas y lo difícil que resulta ver el alcance de la delincuencia organizada, recuerda a este otro video que te traje la semana pasada a este canal. Aquí te platiqué cómo a inicios de junio el ejército desplegó en esta misma zona el operativo Cóndor, conformado por elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional, la Guardia Nacional y la Guardia Civil. Lo hizo con dos objetivos: uno, liberar vialidades bloqueadas, y dos, revisar las instalaciones y armamentos de las policías municipales. Sin embargo, los soldados del operativo Cóndor se enfrentaron con dos resistencias: una, los pobladores que acusan a los soldados de abusos, y dos, los policías municipales que también acusan a los soldados de abusos. ¡Ey! ¡Ey, no, no! ¡Ey! ¡No corran pues a la verga! ¡No corran! ¡No corran! ¡Ay, que no corran! ¡No corran! Ustedes son los que tienen que retirar. Fíjense ustedes, cabrones. No me voy a replegar. Estás en mi pueblo. Allá abajo hay maquinitas para que le saquen las monedas y coman. ¡Ánimo al ratero! ¿Qué es lo que pueden hacer nomás? Vayan a tirar a los niños. Él tiene familia igual que nosotros. Vayan a tirarlo allá. A los niños, a las mujeres, vayan a tirarle. En esa ocasión el ejército se tuvo que retirar y de hecho hubo al menos un habitante herido. Te voy a dejar la liga en la descripción, la liga de este video, por si quieres todos los detalles, que para hacer un tema tan complejo, aquí te expongo razones para creer y para no creer a cada uno de los involucrados en este conflicto. A raíz de entonces, el gobierno de Michoacán anunció cambios en los mandos de las policías municipales de Los Reyes y Peribán, con el objetivo de mejorar la coordinación entre las diversas corporaciones. Esta fotografía que estás viendo en pantalla es precisamente del cambio de mandos y ocurrió el 7 de junio. Sin embargo, 3 días después, el 10 de junio, decenas de pobladores del municipio de Los Reyes salieron a las calles a hacer una marcha pacífica para exigir un alto a los abusos que acusan han cometido elementos federales y estatales en la zona. Es decir, aunque las autoridades hayan cambiado los mandos municipales, todavía persisten las fracturas entre policías municipales, estatales, elementos federales y los habitantes. Todo esto ocurre en la misma zona en donde fue el enfrentamiento y protesta de hombres con armas largas ocurrido ayer. Una situación también muy compleja que, como ya te anticipaba, es difícil percibir los intereses de cada una de las
partes. ¿Qué opinas al respecto? Te muestro más de lo ocurrido ayer. No olvides reventar el botón de like, compartir y suscribirte. Muchas gracias. Para que vean, mira, tócale.